Vamos a entonces leer las palabras finales porque nos quedamos en el versículo, ¿qué piensan? Versículo 25. ¿verdad? 24 terminamos, que es fiel el que os llama, el cual también lo hará. Y ahora vamos a ir al versículo 25 al 28, las palabras finales de la carta. Y si bien no vamos a terminar la carta hoy, pero ya vamos a introducir el final, la conclusión, ¿verdad? Va a ser la última sección. Así vamos a leer del versículo 25 al versículo 28, un versículo yo y un versículo ustedes, para poder recibir, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor. Un versículo yo y después un versículo ustedes, de manera alternada. En voz alta lo leen, todos juntos, y primero comienzo yo. Dice: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hombres. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Dice a todos los santos hermanos, perdón. Bueno, gloria a Dios. Este sería ya el final. Vamos a orar porque vamos a ver hoy que la iglesia se sostendrá a través de la oración por los siervos que ministran. La iglesia se sostendrá a través de la oración de los santos que lo ministran, ¿verdad? Este ya lo leímos. Ahí vamos a ver, versículo 25, y que la iglesia se sostendrá a través de la oración de los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes. No es el hermano santo solamente, ¿no? O todos los que se llaman santos, sino el hermano de los santos que han sido salvados, ¿verdad? Y por los siervos que ministran, en base al versículo 25. Entonces siempre tengan señalado el versículo 25, ¿verdad? Y aunque vayamos siendo otros versículos, aunque van a estar proyectados, pero siempre tengan el versículo 25 ahí fijados en su Biblia. Vamos a ver tres razones por la cual orar por los siervos. Tres razones. O sea, si la idea es, la iglesia se va a sostener por la oración de aquellos que están ministrando, la oración suya. Vamos a ver tres razones de por qué orar, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana en el cual vamos a ir viendo y recorriendo, Señor, y a través de la palabra tuya, y en el versículo 25, de razones, de fundamentos de por qué orar por los ministros, Señor, por los siervos que están llevando a cabo la obra, Señor. En el caso de Pablo, Señor, también él pedía oración, y en la iglesia pedía oración para que ellos pudieran interceder por él. Entonces te pido, Padre, para que en esta mañana tú toques nuestros corazones, para que cambies nuestra área y nos dé crecimiento, y para que nos hagas hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, que no oímos pero no aplicamos. Entonces ayúdanos a oír y aplicar tu palabra, que quite toda altivez, todo argumento que se levante contra el conocimiento de Jesús. Sé que hay muchas barreras, sé que está el enemigo también, el enemigo de las almas, Satanás, queriendo interrumpir esta reunión, queriendo obstaculizar, pero que así no sea, Padre. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones a través de tu palabra santa. En nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, el versículo es: hermanos, orad por nosotros. Hermanos, orad por nosotros. Y vamos a ver tres razones para orar por los siervos, porque la iglesia se va a sostener por la oración de los santos, por aquellos que están sirviendo, ¿verdad? Entonces, es necesario la oración de Tesalónica para orar por Pablo. Y vamos a ver tres razones. Y vamos a ir viendo, ¿verdad? La primera razón es porque la oración, en última instancia, beneficia la obra de Dios. No es una oración solamente por egoísmo, es decir, bueno, oren por mí, oren por mí, oren por mí. No es oración solamente enfocada o centrada en uno mismo, sino que es una oración que en última instancia traerá beneficio a la obra de Dios. Y la obra de Dios, ¿cuál es ahora actualmente?
siempre va a ser su gloria, siempre fue de Génesis hasta Apocalipsis su gloria, que es exaltado porque Él es Dios, amén, Él es el Altísimo. Pero en este momento que vivimos, que es en la iglesia, la obra de Dios es hacer discípulos, y un discípulo que es conformado a la imagen de su maestro. Ese maestro se llama Jesucristo. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos que evangelizar y ayudar al crecimiento y madurez de los que son salvos. Entonces esa es la obra de Dios, para que Dios sea glorificado en cada una de las vidas, que Dios sea glorificado en ustedes y que Dios sea glorificado en mí. Entonces, en última instancia, cuando oramos por un siervo, como cuando la iglesia de Tesalónica oraba por Pablo, por Silvano o por Timoteo, ¿verdad?, estaba beneficiando en última instancia a la obra de Dios. ¿Por qué? Vamos a ir viendo cuando Pablo pide oración, así en tercera persona y plural, ¿verdad?, en primera persona pero plural, orando por nosotros, vamos a ir viendo que siempre está vinculado a una actividad de la obra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a lo que acá está proyectado. Ahí vamos a leer, ¿verdad?, Colosenses. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, si pueden apagar esta. Todo. Sí, todavía si se ve, tratan de estar abierto. Sí. ¿Se ve? ¿Escribir? ¿No ven lo oscuro? Ah, no, sí. Bueno, acá sí se ve, pero por ahí están anotando. Pero bueno, damos gracias a Dios por la ventana, muy iluminado. Entonces, Colosenses. Acá vemos la primera petición de Pablo por ellos, ¿verdad? La primera petición. Dice, versículos 2 y 3. Perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Pero también él pide una oración por él, por ellos, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces Pablo está acá pidiendo por ellos, ¿para qué? Para que ellos puedan tener una puerta abierta. ¿Para qué? Para la palabra. Ahí está en el mayúsculo. El Señor le abre una puerta para que puedan predicar la palabra, para que puedan introducir la palabra, ¿verdad? Estaba orando por eso Pablo acá, pide oración por eso. Ahora hay otro pasaje también, 2 Tesalonicenses 3:1, en otra carta dirigida a los tesalonicenses, que sería la segunda, ¿verdad? Hay otra carta y dice, por lo demás, hermanos, orad, ¿por qué? Por nosotros. Es igual que el versículo que leímos, el versículo 25. Orad por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces él pidió oración para que la palabra de Dios se extienda. Corra quiere decir se vaya difundiendo, vaya llegando ciudad tras ciudad, o pueblo tras pueblo, aldea tras aldea, o lo que habría en ese momento, ¿verdad? Entonces, por todo el imperio, Pablo pedía que se difunda la palabra, pero pedía por ellos, porque ellos eran portadores de esa palabra. Bueno, vamos a ir viendo después que realmente era así. ¿Vieron qué dice ahí? Así como lo fue entre vosotros. Vosotros quiere decir ustedes, porque realmente la palabra había llegado ¿a dónde? A los tesalonicenses había llegado realmente muy bien. Ahora, Hebreos 13. ¿Se sabe el autor del Hebreos? No se sabe, no está ahí. Al principio Pablo escribe a los hebreos, no dice el autor o el escritor de esta carta, pero tradicionalmente se entiende que es Pablo que escribe, ¿verdad? O otro dice que es Pedro, pero bueno, él dice orad, ¿por qué? Por nosotros. Pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más también, ahora aumenta más la intensidad. Y más os ruego que los hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y en otra traducción dice, yo pueda volver a ustedes con velocidad, o sea, con prontitud. Yo pueda volver a ustedes. Acá no está hablando de la palabra,
pero acá podemos ver que él sí quiere tener esa comunión con los hebreos. Y vamos a ir después viendo el resumen de todo. Pero acá también pide oración nosotros. ¿Por qué? Porque uno voy buscando de las veces que han orado, pidiendo oración por un grupo, que serían los siervos, ¿verdad? Ahora Efesios, ya este no es una oración en plural, diciendo nosotros. Pero acá Pablo, el autor, ya pide oración por él, de manera particular. ¿Por qué estaba pidiendo oración de manera particular Pablo? Dice, esto de después de la armadura, creo que ya todos conocen el pasaje de la armadura espiritual, pero después de la armadura espiritual, que también forma parte de la oración, dice lo siguiente, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en él con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Después dice, y por mí, o sea, dice, oren por todos los santos, ¿verdad? Por todos los santos de la iglesia, oren por todo, perseveren, continúen, pero dice también acuérdense de quién, de mí y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, o sea, y bueno, ahí dice el fin, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y después dice, por el cual soy embajador en cadenas. Y después vuelve a afirmar que con denuedo hable de él como debo hablar. O sea, él pedía oración para que le sea dada palabra. Y hay veces que uno no tiene palabra para introducir el mensaje del Evangelio. Hay veces que me quedo sin palabra, a veces estoy en una situación y no sé cómo hablarle, no sé cómo decirle. Pero él pedía oración, ¿para qué? Para que le sea dada palabra. ¿Palabra para qué? Para hablar de, no sé, de algún tema político, a un tema de educación, de salud, de cómo está. No, dice ahí, abrir mi boca que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Del Evangelio. Entonces, aquí, ¿qué pedía Pablo? Para que le sea dada palabra, para dar a conocer el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Entonces, es para salvación, es para que gente sea salva, es para que gente se convierta de sus pecados, es para que, si todos aquí han recibido a Cristo, es para que hayan más, así como nosotros que han recibido a Cristo, que se han convertido en sus malas obras, de su pecado, y puedan conocer el Evangelio, ¿verdad? Y dice también que con denuedo hable de él. ¿Qué significa el denuedo? ¿Qué significa? Ánimo, ¿verdad? Valor. No es hablar tímidamente. A veces yo me encuentro hablando tímidamente. Y le estoy hablando del Evangelio y digo, y después pido al Señor, esa no es una buena manera de predicar. Gracias porque le estuve dando el Evangelio, pero necesito más convicción. Realmente como que, o sea, como lo que está en mi corazón, creyéndolo, que si necesita de Jesús, ¿verdad? Que necesita de Cristo. Y Pablo no era una persona que lo imaginaba a Pablo como que siempre estaba así con denuedo y con el fuego y que hablando y predicando. Él pedía denuedo. Era un hombre igual que nosotros, ¿verdad? Con sus debilidades y con sus fallas. Y pedía ¿qué cosa? Denuedo, pedía palabra. O sea, él realmente era una persona que pedía oración. ¿Para qué? Para que el Evangelio siga corriendo. Entonces, hay otro versículo. Ahora, acá cambia un poco el enfoque. No es tanto en la palabra, no es tanto en el Evangelio. Ahora cambia el enfoque. Al igual que en Hebreos. ¿Vieron? El enfoque era otro, para que sean librados. Parecía ser alguien que estaba en la cárcel. Romanos 15, 30, 32 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Le pide que oren por él. Después versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea que acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces, él pedía por esas cosas que vemos ahí, ser librado, ¿verdad?
se pedía ser librados de los judíos, pedía ser librados de los rebeldes que estaban en Judea, mejor dicho, que se cree que son incrédulos, aquellos que no querían conocer y reconocer a Jesús como el Mesías. También para que la ofrenda de su servicio sea acepto, ¿verdad? Y acá también no era un dinero, porque dice la ofrenda de qué? De mi servicio. Tal vez decir, pastor, no tengo plata para dar, ¿qué podemos dar siempre? Servicio. Amén. Pongan servicio. Y dice ahí, a los santos en Jerusalén, sea acepto, ¿verdad? Porque un servicio malo, con mala actitud, no es un servicio acepto. Debe ser un servicio con todo el fruto del Espíritu. Amén. Para que sea acepto. Después dice, para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y ahí el último ya pide oración por la comunión. O sea, él ora para que pueda llegar a los que están ahí, ¿verdad? A los romanos, y pueda tener esa comunión. Se dice que también nunca pudo tener comunión con ellos, porque cuando llegó solamente para estar en la cárcel. Pero bueno, la cuestión es que él pide eso, pide para que tenga comunión. Ahora, en resumen, Pablo pedía oración para que se le abra la puerta para predicar. Lo vimos ahí en Colosenses. También para que la palabra le sea dada para que le sea dada palabra para predicar con denuedo, ¿verdad? Eso era en Efesios, también lo vimos. Para que la palabra corra y sea glorificada. Eso lo vimos en Tesalonicenses. Pedía oración por nosotros, pero también para que la palabra, a fin de que la palabra corra y sea glorificada. También para ser librado de la cárcel. Eso era, se entiende que en Hebreos, el escritor, cuando dice ser restituido, quiere decir ser librado, ¿verdad? Ser librado de la cárcel. Y después, para que sea librado de los rebeldes, y eso es el último que leímos de Romanos, dice, el último punto y coma, dice, para que sea librado de los rebeldes y así cumplir la misión, ¿verdad? Para tener gozo de la comunión, para ser librado de la cárcel también. Bueno, entonces, cuando se pedía oración por nosotros o por uno, estas cosas sucedían, estas cosas pasaban. Entonces, cuando uno pide oración, o cuando Pablo pedía oración, oraba para que se le abra puerta para predicar, para que pueda estar bien, para que le sea dada palabra. Y hermanos, para hacer la obra de Dios, uno debe estar bien, ¿o no? Estar bien. Pedir para que le predique con de nuevo, eso también se debe hacerlo. Pablo pedía por eso. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar. Que los siervos de Dios estén predicando, estén viviendo conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos que personas sean salvas, debemos orar también para que no es solamente exclusivamente la responsabilidad de los siervos, de aquellos que están ministrando, pero sí una gran parte están vinculados, o sea, con su labor, el hecho de predicar. Entonces, cuando uno ora por un misionero, y oramos por su familia, oramos por su mantenimiento, sustentabilidad, pero oramos para que, y cuando oramos así, eso va a traer beneficio para la obra, porque esa persona no está ahí, no sé, probándose en un club de fútbol o estudiando se fue ahí a un lugar para estudiar una carrera, ¿verdad? Está allí, ¿para qué? Para predicar la palabra, ¿o no? Por eso oramos, y cuando ellos están pudiendo hacer la obra, van a haber más gente que escucha el Evangelio, gente que van a poder recibir a Cristo. Y acá comenzó la obra ¿con quién? ¿Con un pastor nacional? No, un pastor, y si hubiera cualquier obra que comienza con un misionero, o sea, con alguien que Dios comisiona a través de la iglesia, así como fue el pastor Ernesto Mason, y vino acá, y muchos oraban por él, y oraban por todas las cosas que sucedían en él, pero a fin de que la palabra sea predicada aquí, ¿verdad? Para que haya frutos. Entonces, cuando uno ora
por un siervo, en última instancia, lo que se beneficia es la obra de Dios, ¿verdad? Si es un verdadero siervo, va a estar predicando, va a estar anunciando el Evangelio, no va a estar haciendo otras cosas. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, es cuando uno ora así, o Pablo pidió oración, o sea, así va a beneficiar a todos, ¿verdad? Ahora, la segunda razón, la primera razón, porque en última instancia, ¿verdad? La obra de Dios se beneficia, y eso ya lo vimos a través de esos pasajes que leímos. Después ustedes lo pueden anotar y buscar más en sus casas. Pero la segunda razón es porque la oración se necesita. La oración se necesita. Pablo acá dice, hermanos, orad por nosotros. Pablo está pidiendo, por eso, está pidiendo, o sea, está haciendo una petición, oren por nosotros, por Timoteo, Silvano, que era Silas, ¿verdad? Pedía oración. ¿Y por qué pedía? Uno pide porque necesita. Si no necesita, no pedir, ¿verdad? Él pedía porque necesitaba de las oraciones de la iglesia de Tesalónica. Realmente lo necesitaba. Pablo quería que oren por ellos porque era necesario, si no lo hubiera pedido. Era necesario para cumplir la misión, para que la palabra corra, para que Dios abra puertas, para que entre la palabra. Era necesario. Hermanos, deben orar por nosotros porque realmente necesitamos de sus oraciones. Ese era el llamado. Oren por ¿qué? Por nosotros. Oren. Doblen rodillas. Oren por nosotros. La oración es necesaria. Hermanos, amén. Es necesaria. Y ¿saben qué? Hay un pasaje que muestra muy bien cómo es la oración tan necesaria. Este ya lo leímos, pero acá dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, ¿verdad? Orando. No es ayudéis cavando una zanja, ayudéis, sino ayudéis, ¿cómo? Orando. Y ese es el mismo llamado que yo le hago a ustedes, hermanos. Oren por mí, porque de esa manera me van a ayudar, la necesito. Pablo así pedía, y acá en Romano dice, ayúdenme. ¿Cómo? ¿Cómo te ayudan? Orando. Y todos necesitamos ayuda, ¿o no? En todos los aspectos, en lo espiritual, en lo físico, en muchas cosas. Y yo recibo mucha ayuda y doy gracias a Dios por eso. Y una de esas ayudas que he recibido, que es por la gracia de Dios, porque esa ayuda viene por la gracia de Dios, era cuando estaba aprendiendo a manejar el auto, ¿verdad? Eso fue hace mucho tiempo, casi nada. Bueno, ahora ya es común poner la marcha, poner primera, poner segunda, poner tercera y todo, ¿verdad? Pero en ese tiempo no podía, o sea, estaba aprendiendo. Y aquel que maneja ya le es natural, pero al principio es una de las cosas que más te cuesta. Y yo estaba ahí, y alguna vez estaba mucho tiempo, y bueno, ya en ese momento ya había empezado a agarrar la mano. Bueno, agarro, voy a la casa de mis padres, un miércoles después de la reunión de oración, voy para allá, ¿verdad? Y voy manejando y yo decía, que no se ponga rojo, que no se ponga rojo, que no haya una curva, que no haya nadie, cosa que pueda continuar en primera, segunda, lo que sea, pero que no se detenga el auto. ¿Y qué pasó? Llegué a una intersección, me tuve que frenar. Y después digo, y no podía poner primero, y no podía. Y ya la gente venía en los autos así, y eso es lo que me ponía más tenso, porque y era tanto el tiempo que me empezaron a tocar bocina, porque tienen paciencia, ¿verdad? Pero tocaban bocina, seguramente eran como ustedes, ¿no? Que impaciencia, pero tocaban bocina, así, che, ¿qué pasa? Tocaba bocina, y yo me senté tenso, y digo, ¿qué hago? Y digo, bájame, no puedo bajarme, o sea, tengo que, y no puedo ir, y de repente escucho en el vídeo, pum, pum, pum. Y yo me vuelvo, se quiere bajar para pelearme, digo yo, ¿no? Porque así, la gente está así. Me toca el vídeo
Y yo miro y digo, y no, o sea, no tenía cara de malo, enojado, sino que me hizo esto. Sí. Y yo digo, ¿qué estás haciendo? O sea, que me marche, no. Después de él digo, no, arrancalo, ponelo. Y después volví a intentar y arrancó porque me empujó y ahí metió la marcha en mí. Claro. Ahora, después me di cuenta, no, lo puse estaba queriendo salir con tercero, no con primero. Y claro, obviamente no iba a arrancar estar el auto detenido. Pero después me fui, me quedé ahí un rato ahí. Pasase todo el nervio porque ya eran tantas la cola que había acumulado, pero lo dejé ahí y ya gracias a Dios lo pude después meter, ¿verdad? Pero ahí realmente, ¿qué necesitaba yo? Una ayuda, ¿verdad? Y yo decía, hermano Daniel, por favor vení, y decía, ¿no? Así, invocaba, ¿no? Pero no, le pedía a Dios realmente, le pedía a Dios y realmente Dios mandó a alguien. No era un ángel, obviamente, ¿no? Era un hombre, pero mandó a alguien, me golpeó. Y no me golpeó para querer pelear, me golpeó para querer ayudar, ¿verdad? Querer colaborar. Y eso es lo que acá Pablo está diciendo. Ayúdenme, ¿cómo? Orando. Y es tanta la necesidad que él le pide eso. Y aún es mucha la necesidad de ayuda, y no dimensionamos, ¿verdad? No dimensionamos lo que la oración puede ayudar. O sea, yo realmente en ese momento necesitaba esa ayuda. Y la tuve, gracias a Dios. Y de esa manera también nosotros podemos colaborar, ¿verdad? Ayudando, orando por los siervos. Y en este caso también oren por mí. Así como Pablo, pedí oración también. Le pido oración para que oren por mí. Miren lo que dice de un pastor, dice... Se necesita, yo estoy aprendiendo, obviamente, sigo aprendiendo, pero dice, se necesita, Señor, para una iglesia nueva. Horas de 8 a 22, 7 días por semana y más. Debe no tener más de 25 años, pero debe tener 30 años de experiencia en el ministerio. ¿Cómo sería eso, no? Pero bueno. Debe ser alto y delgado, bajo y gordo. Un ojo azul y otro verde. Debe querer trabajar con jóvenes y siempre estar con los mayores. Debe visitar 15 miembros por día y usar todo su tiempo en la oficina todo el día. Debe tener experiencia como obrero, profesor, artista, vendedor, atleta, escritor, diplomático, político, obrero social, vaquero y payaso. Puede esperar ganar $300, esto en Estados Unidos, de ilustración, $300 por mes y debe vestirse bien, comprar libros semanalmente, manejar un buen auto y ofrendar $100 por mes. Bueno, no sé cómo haría para mí. Cualquier persona interesada debe presentarse para probar su cordura. Bueno, hay otro también que encontré. Dice, el pastor podría testificar a los inconversos por 12 horas por día. O podría usar esa hora visitando a los miembros y enfermos. O podría trabajar toda la semana organizando la escuela dominical, reuniones de jóvenes, estudios bíblicos, etc. O podría trabajar cada día con los que necesitan consejos y con obligaciones sociales, como casamientos y funerales. O podría estudiar por 12 horas cada día con gran ventaja para sí mismo y para su gente. Entonces un pastor siempre va a estar inadecuado. Inadecuado siempre con más trabajo del que pueda hacer, pero creyendo que tiene el mejor trabajo del mundo. Él necesita sus oraciones, porque es el único miembro de la iglesia que no tiene pastor. Esa es la realidad. Muchas veces hay presiones en el ministerio que uno no puede compartirla porque uno está llamado a servir como pastor y ese es el llamado, esa es la carga, ¿verdad? Y aún así mi esposa tampoco la puedo yo llevar, que ella lleve mi carga o compartir la carga. ¿Por qué? Porque ella no es pastora, ¿verdad? Hay cosas que yo no le puedo contar o comentar. Y yo le dije en un principio, ¿vos me vas a contar todo? Me dice, no, todo no. ¿Por qué? No, porque hay cosas que son del pastor y son del pastor. Y yo como hombre, como pastor, no te lo puedo compartir, ¿verdad? Porque ella no está llamada a ser pastora. No somos pentecostales, ¿verdad? No somos o alguien que cree que la mujer puede ser pastora. No, lo que tiene el llamado es para los hombres. Entonces, deben orar, hermano, deben orar para que pueda hacer la tarea y la labor de la mejor manera posible. ¿Para la gloria de quién? De Cristo.
y para el beneficio de la obra. Porque yo quiero eso, yo quiero que ustedes crezcan para la imagen de Cristo. Y también soy pecador. Soy pecador, y ustedes dicen, sí, ya saben, ¿verdad? No estoy diciendo algo nuevo. Y es la realidad. Me equivoco, no intencionalmente, y aún ese peco porque soy un pecador y quiero pecar, tristemente. Pero tiene que orar para que cada día pueda ser más santo, ¿verdad? Sea más como Cristo. Esa es su oración. Para que no busque la gloria de los hombres. Para que no me desanime, ¿verdad? Para que esté siempre con ánimo. No esté desanimado. Para que no me convierta en un hipócrita. Ni tampoco caiga en pecado. ¿Por qué es lo que quiere Satanás? El enemigo siempre está tratando de destruir ¿a qué? A la iglesia, ¿verdad? Y a sus miembros. Quiere destruir a todos ustedes. Sí, esa es la realidad. Quiere destruir a toda su vida, quiere destruir la iglesia, quiere que acá se cierre, que no se predique la palabra. No quiere que los niños vengan a escuchar la palabra. No quiere que los padres de ellos se conviertan y escuchen la palabra también, ¿verdad? Él quiere obstaculizar todo. Por eso hay que orar. Y necesitan orar por mí porque también, ¿saben lo que? No es porque, nuevamente por egoísmo, pero cuando un líder cae, trae mal descrédito y mal testimonio para la gente. ¿Okay? Y si nosotros buscamos la gloria de ¿quién? De Dios, realmente cuando uno peca, igual que todos nosotros, igual que todos ustedes, y yo también, pero el descrédito es triste, es mayor, ¿verdad? En cuanto a reputación. Es decir, hay iglesias que han sufrido eso y dicen, no es la iglesia del pastor que hizo tal, o que hizo tal cosa. Y qué triste, ¿no? Porque la iglesia debe ser un centro de referencia donde se predica la Biblia, donde se va a buscar vida y esperanza, se va a buscar ánimo espiritual, salvación, ¿verdad? Y no decir, mira, esa es la iglesia donde el tal maestro o la maestra o el pastor hizo tal cosa. Qué feo. Entonces, para que no pase eso, ¿qué debemos hacer? Orar. ¿Me ayudáis? ¿Qué? Orando, dice, ¿no? Hermanos, orad por nosotros. Pablo está pidiendo eso. Le está pidiendo porque se necesita. No porque no se necesita. Se necesita de oraciones. Y la iglesia también, obviamente, necesita. Los misioneros necesitan de nuestras oraciones. Sí, ponemos nuestra ofrenda, promesa de fe, pero necesitan de qué? De nuestras oraciones. Necesitan de nuestras oraciones. Por eso cada miércoles apartamos un tiempo para orar por los misioneros, ¿verdad? Les animo a que los miércoles vengan a orar también por los misioneros, ¿verdad? Como iglesia, a que participemos en la obra misionera. Y después, cuando estemos en el cielo, Dios va a decir, mirá, pastor tal recibió esa ayuda de oración, así como yo necesitaba ese momento que me empuja en el auto. De esa manera fue tu oración, de gran ayuda y de gran alivio para el pastor tal o para el misionero tal. Y toda la obra se beneficia. Se les animo. Amén. La oración se necesita. Y ahora la tercera razón por el cual debemos orar porque la oración es responsabilidad del pueblo de Dios. La oración es responsabilidad del pueblo de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, orad por nosotros. ¿Qué le dice? Hermanos, ¿verdad? Hermanos. No le dicen amigos. No le dice familia. Oren por mí. No, dice hermanos. Y hermano está haciendo referencia a la iglesia, a los que son hermanos en Cristo. La oración es responsabilidad del pueblo de Dios. Lo vemos en otro pasaje bíblico. Hechos 12:5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué?
hacía sin cesar oración a Dios por él. Era una oración constante, ferviente. Dice otra versión: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Quién hacía la oración ferviente y constante y sin cesar? La iglesia. La iglesia. Entonces, la oración no es un asunto de la familia de sangre, un asunto de un club, un asunto de la AFIP, ¿no? Un asunto de empresa de seguro, o no es un asunto del gobierno, que yo encuentro, hago una notificación y digo, bueno, notificación, un pedido, por favor, la municipalidad, oren por mí. No, porque no se encarga de eso. No puedo ir al jefe del trabajo y decir, necesito más oración. No, sí, se encargan de otra cosa, no están para eso. La iglesia, el pueblo de Dios, ¿qué? Debe orar. Amén. Necesitamos orar, es una actividad de la iglesia, la oración. Si voy a esperar ayuda espiritual, es por medio de la oración y es a través de la iglesia. Sí, podemos tener familia cristiana, pero no debemos esperar que solamente la responsabilidad de la familia. La responsabilidad de quién? Es de la iglesia. Así lo vemos en su palabra. Cuando Pablo se está pidiendo a todas las iglesias, está escribiendo ahí su petición dirigida a iglesias, a Colosas, todas las que ya leí, Colosas, Tesalónica, a Efeso, a la carta de Roma, ¿verdad? Son iglesias. Y Pablo pedía oración a las iglesias. Es un asunto. Y dice, entonces, hermanos, la responsabilidad, ¿de quién es? Es de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son la iglesia. Y yo también me incluyo, porque yo también soy parte de la iglesia. Soy de la iglesia, ¿verdad? Entonces, nos debemos comprometer a orar, ¿verdad? Debemos comprometer a orar. Esta iglesia dice que hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba en la cárcel. ¿Saben qué pasó después? En esa noche vino un ángel, lo liberó a Pedro. Y dice que Pedro fue inmediatamente a esa casa. Y la joven que le recibió no podía creerlo. Decía, ¿qué es un fantasma? ¿No? Y no podía creer de la emoción. Y después agarra y va a buscar a otros y traen sí, es Pedro. ¿A qué hora lo liberaron a Pedro? A la noche, ¿verdad? Y la iglesia estaba orando, aún en la noche estaba orando. Entonces, Dios quiera que seamos gente de oración, una iglesia de oración. En serio, les animo. Bueno, entonces, vemos acá, Pablo pidió oración por nosotros, por los que estaban escribiendo esa carta, que era Silvano, Timoteo y él mismo, los que habían fundado también la obra de Tesalónica. Y yo le pido oración a ustedes por la iglesia de Tesalónica. Yo no escribí la carta de Tesalónica, ¿verdad? Y la iglesia de Tesalónica ya no está. La que sí está es la iglesia Bautista Vida Abundante. Y yo soy uno de los que están sirviendo. Entonces les pido oración para que oren por mí 5 minutos al día, ¿verdad? Les pido oración, comprométanse a orar por mí 5 minutos. ¿Por qué cosa? ¿Verdad? Pues ya le dije, para que ande el auto, para que la palabra de Dios sea predicada, ¿verdad? A través de mí, para que me dé palabra, como oraba Pablo, me dé palabra, me dé denuedo, ¿verdad? Para que me dé haya creatividad para predicar, ¿verdad? Para que sea un buen esposo, para que pueda dar un buen testimonio delante de la gente, para que 1 Timoteo capítulo 3 sea verdad en mí, ¿verdad? No sea un hipócrita. ¿Saben lo que dice 1 Timoteo 3? Los requisitos, ¿verdad? Entonces, oren por eso. Oren para que realmente haya en mí una madurez cristiana, más y más, como él. También deben orar por los que están sirviendo. Deben orar. ¿Cuánto? También, oren 5 minutos. En total, 10 minutos es mucho. A la semana es mucho. Y de no orar nada, cuando dedicas eso,
va a ser un cambio. Porque realmente ese hombre que se bajó allí y se habrá tomado 5 minutos como mucho de ayudarme a pechar, hizo un montón, hizo un gran cambio. Imagínense que hasta ahora me acuerdo y el mío todavía me viene la atención de contarlo, de vivirlo, pero realmente esa ayuda fue tremenda. Entonces eso es lo que ustedes pueden hacer si oran, una gran ayuda, un suplir por aquellos que están sirviendo, por aquellos que están dando enseñanza, aquellos que están liderando. Entonces oremos, porque yo me he comprometido a orar por ustedes. Yo me he comprometido. Hay una hora, un día, y no es para jactarme, pero yo tengo una conciencia limpia también, porque si yo pido oración, también tengo que orar por ustedes, ¿verdad? Yo comprometo a orar por ustedes, por lo que les sucede, por las cosas que están pasando. Entonces oremos unos por otros. ¿Amén? ¿Amén? Así debe ser. 5 minutos. 5 minutos, no. O sea, hace un gran cambio. Si puedo orar más, amén. Para que no haya desánimo, para que haya santidad, para que haya fuerza, para que haya madurez y crecimiento, para que haya amor. Te invito también a la reunión de oración. Te invito. ¿Vos querés hacer un cambio? Vení. Vamos a orar por los misioneros. Amén. Oremos por los misioneros. Vamos a orar unos por otros también. Él hizo una cartita orar, hizo algo así. Y preparamos varias, ¿verdad? Para orar unos por otros. Y también eso, había hecho también los cuadros allí, Lourdes y Ezequiel hicieron ahí. ¿Qué hay? Genial. Y si no podés, decime, porque vamos a orar. ¿Por qué? Por eso, porque hay un obstáculo. ¿Qué pedía Pablo? Una puerta. Pedía una puerta que se abra, ¿verdad? Entonces, Dios puede abrir esa puerta. La oración es un asunto de la iglesia, de nosotros. Entonces, este mensaje es para ustedes y para mí, ¿verdad? Es un mensaje para la iglesia, no es para el vecino o para la gente del club donde trabajo, porque ellos no se van, eso se van a reír. Yo le pido oración por lo que me está pasando. Yo pido oración a ustedes y ustedes pueden pedir oración a mí, porque realmente somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y pídanla, ¿verdad? Pedir y se os dará. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te ruego, Señor, para que haya una toma de decisión a lo que se escuchó, Padre. Que haya oración por aquellos que están sirviendo, Padre. Te pido que oren por mí, Señor, mis hermanos. Y que yo pueda mantener ese compromiso de orar por la iglesia, con mi esposa. Que sigamos orando, Padre, por cada uno de los que están asistiendo, por cada uno de los miembros, por cada uno de los maestros, para que puedan seguir adelante, Padre, esta iglesia. Porque esta iglesia se va a sostener si oramos, Señor. Y te ruego, Padre, también para que puedan venir los miércoles, para que haya una prioridad. Y si hay un obstáculo, quítalo, Señor. Que puedan compartir esa carga. Sí, pastor, me está pasando esto. Me está sucediendo esto. Pido oración para que libres esto, Padre. Te ruego, Señor, para que animes, fortalezca esta iglesia, porque esta iglesia se va a fortalecer a través de la oración de cada uno, Padre. A través de una iglesia que dobla sus rodillas y va ante ti con humildad de corazón, porque no somos nada, Padre. Y sin ti no podemos hacer nada. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús. Y te lo pido todo esto en el nombre precioso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Ayúdame, ayúdanos, Padre, a vivir para ti. En nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.